everybody, and welcome to our third class for this Unit 3 and our first period, okay? Today, as I told you before, my name is Kendra Meneses, and I'm going to be your teacher under this fourth period. Y bueno, nada, bienvenidos a nuestra tercera clase, la tercera unidad de este primer periodo del año, ¿ok? Ya hoy vamos a ver un tema, digamos, un poquito más complejo, pero sin embargo también es como algo que tenemos que saber por cultura general, ¿sí? Cómo podemos emplear este tipo de models, como ustedes pudieron ver en el plan evaluativo, el contenido del día de hoy son los models, ¿sí? Modal verbs, que son verbos que usamos en este caso para pedir permiso o para permiso y obligación. Y bueno, nada, hoy lo vamos a ver como un overview. Vamos a entender qué son, cómo funcionan y cómo podemos nosotros empezar a emplearlo para trabajar con lo que son los verbos modales, ¿sí? Y bueno, nada, antes de continuar, pues quisiera como recordar las recomendaciones generales. Eh, de por sí lo que más necesito de ustedes es que estén súper atentos y atentas a el aula virtual. Sí, algunos pudieron darse cuenta desde que hace como 1 o 2 días les compartí el contenido de de la tercera actividad, así que ustedes podían como ya ir visualizando, ir como indagando un poco de qué es lo que vamos a hablar para de esta manera como complementar, ¿sí? O soportar la información de la cual les voy a hablar hoy en este momento. Entonces, nada, recomendación general, que estén súper atentos. Otra es que si tienen algunas dudas o preguntas, sin ningún problema, ustedes se pueden acercar a mí y yo les voy a guiar en cómo solucionar esta situación, de cómo entenderla mejor o el contenido que les pueda servir a ustedes más específico para que les ayude también a esto. Entonces, bueno, en este momento les voy a compartir acá la pantalla y vamos a empezar con la presentación. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a ver los verbos modales. Son verbos que usamos en este caso para situaciones de permiso o de obligación, ¿sí? Son totalmente diferentes y sin embargo tenemos específicamente qué verbo modal es el que me va a ayudar a mí a expresar permiso u obligación. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo el primer verbo modal que tenemos es el verbo can. De hecho, este es un verbo que es muy común normalmente en nuestro proceso de enseñanza. Ha estado de primero, ha sido una de las cosas que nos enseñan desde nuestros inicios en el inglés. Y el verbo can nos va a expresar tanto permiso como prohibición en el caso de ser negado. En este caso, can eh, lo podemos emplear más que nada como permiso, ¿sí? Dice, we often use can to ask for and give permission. Entonces, comúnmente o a menudo usamos can para, eh, para preguntar o para dar permiso, ¿sí? Tenemos tres ejemplos. En el primero de ellos tenemos Can I sit here? Es una pregunta. Cuando yo digo Can I sit here, estoy pidiendo permiso para sentarme en un sitio, ¿sí? Eso significa ¿me puedo sentar aquí? En cierto modo, estoy solicitando un permiso para hacer una acción. Luego tenemos el segundo ejemplo que nos dice, You can use my car if you like. Es más que nada como, es un permiso. Es un permiso en general. Puedes usar mi carro si tú quieres. Te estoy dando permiso de que uses, en este caso, pues bueno, mi carro para lo que necesites. You can use my car if you like. Puedes usar mi carro si quieres. O tenemos esta otra pregunta con can. Y puedo decir, Can I make a suggestion? Puedo hacer una sugerencia. Estoy pidiendo permiso para hacer una sugerencia en este caso. Entonces, cuando ustedes vean definitivamente el verbo can, C-A-N, sí, can, me va a hablar de
permiso, ¿sí? Como puedo esto, puedes tú hacer tal cosa, puedo, estamos hablando de poder, de algo que yo o tú o cualquier otra persona puede en algún momento realizar, ¿sí? Una acción. Entonces, can es un verbo modal que usamos para el término de permiso, ¿ok? En contraste con el can, tenemos el can't. Si se dan cuenta, no hay mucha diferencia al momento de pronunciarlo, pero al final, y por eso tenemos que como enseñar, ir enseñando el oído, al final tenemos la pronunciación de la T que nos dice can't, ¿sí? Puedo decir can o can't, can't. Y yo estoy expresando en este caso ya la negación del verbo modal, ¿sí? Can es la frase, el verbo modal en positivo, ¿sí? O en afirmativo. Y can't sería el verbo modal ya en negativo. En este caso, can't nos va a expresar una prohibición, importantísimo acá. Dice, we use can't to talk about something that is against the rules, particularly when we didn't make the rules. Es decir, vamos a usar can't, o sea, no puedo o no puedes o no podemos, para hablar sobre algo que está en contra de las reglas. Es decir, está prohibido, particularmente cuando nosotros no hicimos las reglas. De por sí es una prohibición. Cuando usamos can't en negativo, siempre vamos a pensar, es una prohibición, no puedo, no puedes, no podemos, no podemos. De por sí es cuando hay reglas, es cuando es algo que está en contra de las reglas, como dice acá, particularmente cuando nosotros no hicimos las reglas. Por ejemplo, tenemos dos tipos de ejemplos acá. El primero empieza con una pregunta, dice, What does this sign say? Oh, we can park here. Nos están preguntando, ¿qué dice este aviso? ¿Qué dice este aviso? Y luego responden, oh, que no nos podemos estacionar acá, ¿sí? Oh, we can park here. Estamos viendo un aviso de prohibición que me está expresando con can't que no te puedes estacionar en cierto o en cierta zona específica. También tenemos este segundo ejemplo. No tiene pregunta, ya es más directamente, te estoy avisando de algo. Dice, you can take the photos in the museum. Entonces, you can take photos in the museum me va a decir, no puedes tomar fotos en un museo. Cuando nos dice particularmente cuando nosotros no hacemos las reglas, es en este caso, sí, un museo tiene sus reglas, sí, eh, todo eso ya estipulado. Entonces, en este caso, si yo digo you can take the photos, estoy hablando de una prohibición que tiene el museo. O cuando decimos we can't park here, estamos hablando de una prohibición de señales de tránsito que no creamos nosotros. A eso se refiere, ¿ok? Entonces, usamos can't, el verbo modal can, pero en negativo para hablar de prohibiciones. Veamos, can para permiso y can't para prohibiciones, ¿ok? No, no, no. Luego tenemos el verbo modal have to. Este también es muy común en español y de hecho es un verbo modal que usamos bastante en inglés. Y en este caso, have to, de manera afirmativa, me va a expresar a mí una obligación. Cuando yo digo have to, es tener que, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que estudiar, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que dormir temprano. De por sí son obligaciones, ¿sí? Nos dice have to o tener que, demuestra que la obligación viene de afuera de la persona que habla. Es decir, es una obligación que yo no estoy creando, es algo que ya está estipulado, ¿sí? Como las reglas que hablábamos. Entonces, nos demuestra una obligación que viene o sea, como afuera o que no viene de la persona que está hablando. Por ejemplo, vamos a clarificar esto de una vez. Dice, we have to wear a uniform when we're working in reception. Entonces, tenemos que usar un uniforme cuando estamos trabajando en la recepción. Estamos hablando de una obligación, ¿sí?
Yo lo estoy diciendo, pero yo no creé esa obligación. Eso ya viene aparte de alguien que la creó, supongo que de la institución, ¿sí? Entonces, we have to, en este caso, como ejemplo plural, sería nosotros tenemos que o tenemos que usar uniforme, wear uniform when we're working in reception. Súper fácil. Es una obligación que tenemos que usar uniforme cuando trabajamos en recepción. Punto. No es algo que porque, bueno, estamos solamente viendo cómo expresamos have to para obligación, ¿sí? Luego tenemos el segundo ejemplo que nos dice, Mary has to work tomorrow so he can come. ¿Sí? Mary has to work tomorrow so he can come. Es decir, Mary tiene que, o María, vamos a traducirlo una vez, María tiene que trabajar mañana, así que él no puede venir. Estamos hablando de una obligación de que él no puede venir mañana porque María no va a estar. Entonces, eh, estamos hablando ya de eh, una obligación de Mari o María, ¿sí? Ella tiene que trabajar mañana. Enfoquémonos en esta. Mary has to work tomorrow. María tiene que trabajar mañana. Y luego, si se dan cuenta en este ejemplo, tenemos eh, ¿cómo le decíamos? Una prohibición. Él no puede venir. Si se dan cuenta, conjugamos una obligación con una prohibición. María tiene que trabajar mañana, así que él no puede venir. Punto. Entonces, have to, como les decía, tener que. I have to, yo tengo que tomar agua. You have to, tú tienes que eat some fruit, comer más fruta. De por sí, have to es tener que, ¿ok? De esa manera lo podemos traducir y lo usamos para hablar sobre obligaciones. Importante. Bueno, entonces tenemos el have to para obligación y si yo voy a negar el have to, ya sería para hablar de cosas que no son obligatorias, ¿sí? No obligation. Entonces, como el can, ¿sí? Can permiso, can't para prohibición. En este caso tenemos have to para obligation y en don't have to para no obligaciones. Veámoslo entonces. En negativo sería don't have to y en caso de terceras personas, esto sería con doesn't have to, ¿ok? Si tienen dudas con esto, recuerden que ustedes pueden preguntarme y de igual manera yo les voy como a aclarar esto ya con más material. Entonces, en general, tenemos don't have to, que significaría expresamente no tener que, ¿sí? Yo puedo decir I don't have to, yo no tengo que, o yo puedo decir you don't have to, tú no tienes que. Entonces, no tienes que, no hay una obligación. Decimos we use don't have to show that there is no obligation. You can do something if you want to, but it's not compulsory. Entonces, nosotros usamos no tener que para mostrar que no hay una obligación. Tú no tienes que, obviamente no hay una obligación. Puedes hacer algo si lo quieres hacer, pero no es obligatorio, ¿sí? It's not compulsory. Entonces, súper sencillo. Don't have to es para no obligación y yo lo puedo hacer, pero no es obligatorio. Tenemos dos diferentes ejemplos acá. El primero nos dice, you don't have to go to the bank to do a transfer. You can do it online. En este caso tenemos como dos ejemplos de del verbo modal. El primero es para no obligación. You don't have to go to the bank to do the transfer. Tú no tienes que ir al banco para realizar o para hacer la transferencia. Y luego dice you can do it online. Es como un permiso, ¿sí? Hay permiso de hacerla online. Entonces, no tienes que ir al banco para realizar una transferencia, la puedes hacer online. Estamos hablando en primero de una no obligación y luego de un permiso. El segundo ejemplo que tenemos acá nos dice, you don't have to come with me, honestly, I'll be fine. No es una obligación, ¿sí? Nuevamente, tú no tienes que venir conmigo, honestamente, yo voy a estar bien. Este es como el caso de alguien que se preocupa por ti y esa persona le dice, no tienes obligación de venir conmigo, no te preocupes, yo voy a estar bien. Entonces, negación con have to,
No obligación, es cuando no hay obligación de hacer algo, ¿ok? Don't have to, no estoy obligado a hacer algo. Y bueno, de esta manera vamos a poder comparar, ¿sí? Yo uso el can't, ¿sí? You can't come to the party. Yo estoy diciendo, no puedes venir a la fiesta, ¿sí? Es decir, que tú no tienes una invitación. Pero si yo digo, you don't have to come to the party, es como que you got an invitation, but it's okay to stay home. Tú no tienes que venir a la fiesta, como que tienes una invitación, pero está bien si no vienes. Esa es la manera en la que podemos comparar las dos negaciones, ¿sí? You can come to the party es tú no puedes venir a la fiesta, es decir, no está permitido. Cuando yo digo you don't have to come to the party es tú no tienes que venir a la fiesta. Ya no estoy diciendo tú no puedes, es decir, tú no tienes que si no quieres, ¿ok? De esta manera podemos ver el versus de estas dos negaciones. Y luego podemos ver cómo podemos conjugar esto con las diferentes personas, ¿ok? Cuando yo uso el can y el can't, yo los puedo usar para todas las personas. No es como que tenga que usar específicamente para he, she, it, un verbo modal, no. El can y el can't, ambos me sirven para todas las personas. Es decir, yo puedo decir fácilmente, I can use the bike for free. Yo puedo usar la bicicleta gratis. O yo puedo decir, you can prepare the dinner tonight. Tú puedes preparar la cena esta noche. En negación, yo puedo decir, she can watch the movie today. Ella no puede ver la película hoy. O también yo puedo decir, we can't wear shorts in the office. O nosotros no podemos usar shorts o chores en la oficina, ¿sí? Pantaloneta, como le digamos. Entonces, lo importante de eso es que ambos verbos me van a facilitar todo. Yo los puedo usar con cualquier persona y no tengo que cambiarlo o estar pendiente de algo en específico. Veamos entonces qué pasa con el have to. El have to sí es importante que ustedes recuerden que el have to va a ser para I, you, we, they, mientras que para las terceras personas, es decir, él, ella y eso, cuando expresamos a cosas o ideas, nosotros en vez de decir have, decimos has. Es decir, si yo digo he has to pay $10, yo estoy diciendo él tiene que pagar $10. O yo puedo decir we have to pay $10. Nosotros tenemos que pagar $10. Es decir, si yo uso estos sujetos, yo tengo que usar have to. Si uso estos sujetos, yo tengo que usar has to. Son reglas gramaticales que tenemos que seguir. A diferencia del can y el can't, estos sí necesitan que prestemos atención con el has to para las terceras personas. Terminemos de hacer los ejemplos. Por ejemplo, we have to work extra hours. Nosotros tenemos que trabajar horas extra, es una obligación. O yo puedo decir, he has to write an essay as homework. Él tiene que escribir un ensayo como tarea. ¿Ok? De esta manera es como podemos conjugar los verbos igual con don't have to y doesn't have to. Para no obligaciones, yo lo que tengo que hacer es don't con have to y doesn't con have to, ¿ok? Es decir, yo no puedo decir doesn't has to acá, sino que yo tengo que dejar el verbo normal y luego poner doesn't. Esto ya me va a expresar que estamos hablando de terceras personas. Yo puedo decir he doesn't have to work any extra hours. Él no tiene que trabajar horas extra. O yo puedo decir we don't have to pay anything. It's for free. Nosotros no tenemos que pagar nada. Es gratis. Y con esto podemos ver entonces cómo usamos los verbos modales para permiso o prohibición o para obligaciones o cosas que no son obligatorias, ¿ok? Veamos rápidamente acá el aula virtual. Yo ya les compartí acá lo que sería la clase. En la clase lo que sería la tercera actividad a evaluar, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Va a ser un cuestionario de verbos modales, estos cuatro en específico. Son los únicos que van a aparecer, así que no tienen por qué preocuparse. Valor 25% de la calificación, así que súper, súper atentos.
Si se dan cuenta, esto inició el 11 de abril, es decir, hace 2 días, así que ustedes han podido como ingresar, ver que se trata de un cuestionario. Cualquier dudas, preguntas puedes tener en estos momentos, como aprovecharlos, ya sea por medio del aula virtual o en la clase. Y pues obviamente el cierre va a ser el 20 de abril. Tenemos 9 días para completar esto, así que eh, por favor, pues motivémonos a completar esto. El tema está sencillo, como les decía, básicamente es cultura general, ¿sí? Para que podamos como tener estas cositas presentes en el inglés. Y bueno, como pueden ver, leer con detenimiento cada enunciado para saber qué es lo que voy a responder. Solamente contará con una oportunidad, es decir, ustedes abren el cuestionario y ya. Esta es su única oportunidad, así que prepárese. El contenido que les voy a compartir lo pueden usar de refuerzo al momento de identificar cómo vamos a responder, ¿sí? Y van a tener solamente 30 minutos para contestar. Es tiempo suficiente ya que solamente son 10 preguntas, ¿ok? Y bueno, de esta manera vamos a culminar lo que sería este tercer módulo con este tercer contenido y vamos a pasar ya para el último módulo, ¿sí? Ya culminaríamos con lo que sería este primer periodo. Pasó súper rápido, pero nada, fue bastante aprovechado. Espero que les haya servido de mucha clarificación en varios temas y ustedes puedan como ir nutriendo lo que sería el inglés en sus vidas. Y bueno, nuevamente les recuerdo, cualquier duda, pregunta, inquietud, ustedes se pueden acercar a mí al aula, en el aula virtual. Yo les voy a contestar con la mayor premura para poder ayudarles a ustedes o guiarles en este proceso. Y nada, como les decía, súper atentos en el aula virtual. Vamos a usar estos espacios para poder hacer las cosas de la mejor manera, ¿sí? Y bueno, sin más nada que decir, les quiero agradecer por estar súper atentos, por enviar siempre sus actividades a tiempo y bueno, nada, muchísimos éxitos. See you later and goodbye. Thank you so much.